muy simple. Recuerden, esto, si uno maneja los conceptos de la primera clase, los va aplicando. El Estado, miren, en el periodo de desarrollo hacia adentro, el Estado tenía un rol activo en lo económico. No es socialismo, entonces yo le llamé estatismo económico, sin ser socialismo, estatismo económico. Insisto mucho porque los certámenes me dicen el periodo de desarrollo hacia adentro es de socialismo. No, solo la Unidad Popular, los 3 años. Pero sí le podemos llamar estatismo económico, que es un rol más activo en lo económico. Ya, ¿qué hacen los Chicago Boys? Responde, dice, reemplazan el estatismo económico por lo que ellos llaman Estado subsidiario. ¿Ok? Estado subsidiario. ¿Qué? O lo que es la subsidiariedad. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? La subsidiariedad. Ese principio. ¿Ya? Este es el principio económico de los Chicago Boys. Entonces, repito todo, en el desarrollo hacia adentro, las autoridades creían en el estatismo económico y los Chicago Boys en la subsidiariedad o Estado subsidiario. ¿Qué significa esto? Todo lo contrario, un rol inactivo del Estado de la economía. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Estado se retira lo más posible de la economía, lo más posible, para darle espacio a la iniciativa privada. Incluso a los lugares, ¿no es cierto?, a lugares donde nunca había entrado la iniciativa privada. Entren. Pero ¿cómo? En la salud, entren con fuerza en la salud. Entren con fuerza en las pensiones, van a manejar. Entren en la educación, entren en todos los espacios donde puedan entrar y donde nunca habían entrado, ¿no es cierto?, entre la iniciativa privada. ¿Ok? Entonces, de un rol activo a un rol subsidiario. O de un rol activo a un rol lo menos activo posible. ¿Ok? Entonces, solo el principio de subsidiariedad dice que el Estado solo va a entrar donde la iniciativa privada no pueda o no quiera entrar. Eso es la subsidiariedad como principio económico que pusieron el Chicago Boys. El Estado va a entrar donde los privados no puedan o no quieran entrar. Entonces, ¿qué pasa con por ejemplo, con el Estado empresario? No, con el Estado empresario, el Estado no está para producir bienes y servicios. Eso es mundo privado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen con las empresas? Mira, ¿qué hace la dictadura militar con las empresas? Habían 2 tipos de empresas estatales. Las empresas expropiadas por la Unidad Popular y las empresas públicas o estatales en su origen, en su nacimiento. ¿Ya? Fíjense que cuando los Chicago Boys tomaron la economía, había 2 tipos de empresas estatales. ¿Se entiende la diferencia, no? Las que había expropiado la UP, Allende, y las que desde su nacimiento eran públicas o estatales. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, ¿qué hicieron con todas estas empresas los Chicago Boys? No tiene ningún misterio. Las privatizan o reprivatizan. ¿Y cómo se hace eso? Ya, te explico el tiempo. Mira, en este caso,
¿Qué significa la reprivatización? Es para esto. Aquí me equivoqué de lado, no me importa, lo arreglo con la flecha. La reprivatización es, ayer le había expropiado una fábrica, por ejemplo, o un banco, se la devuelvo a su dueño, simplemente. Le hago la transferencia de la propiedad. La escritura tiene un nombre nuevo. O si no había habido una transferencia de la propiedad porque había muchas empresas que estaban tomadas, todavía no habían sido propiedad, ¿no es cierto? Se las devuelve. Esta que la habían tomado en la Unidad Popular sigue siendo tuya. Ya, y en el caso de la privatización, ¿no es cierto?, se la vende. Se subasta. Ya, el Estado la subasta. ¿Ok? Se vende Entel. Se vende la empresa sanitaria de agua, las distintas empresas sanitarias. Se vende, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Simplemente se subasta, por subasta. Y esto fue súper complicado porque fueron muy poco transparentes las subastas. Se vendieron a bajos precios, había intereses creados, bueno, hay hartos libros que explican ese proceso, pero ese es otro tema. ¿Ya? Ahí lo que importa es que llegan de nuevo al mundo privado. Llegan de nuevo porque el capitalismo, ¿no es cierto?, cree en la iniciativa privada, no cree en el Estado libre. ¿Y qué pasó con el cobre? ¿Se reparó? Ya, a eso voy. Ah, A eso voy. Sí, tranquilo, John Wayne. Ya, entonces se privatiza la mayor parte de las empresas estatales, ya sea que habían sido expropiadas o las que en su origen eran estatales. Pero, de todas maneras, hubo un grupo de empresas que no fueron estatizadas. No sabemos bien por qué no las estatizó. Un pequeño número de empresas, ¿por qué no las estatizaron? O sea, ¿por qué no las privatizaron? Perdón. Pero un pequeño grupo de empresas siguió estando en el poder del Estado. Y entre ellas estaba Codelco, que era la empresa de la gran minería del cobre, que tenía los 4 yacimientos que ya sabemos que eran Chuqui, El Teniente, El Salvador y Andina. ¿Ya? La gran minería del cobre, en manos de Codelco, no fue privatizada. ¿Ya? No sabemos por qué. Ahora, si sabemos en realidad indirectamente por qué, lo que pasa es que el gobierno militar creó una ley que se llama la Ley Reservada del Cobre, que fue reemplazada. La ley funcionó por 40 años, o un poquito menos, y la Ley Reservada del Cobre decía que el 10% de las utilidades de Codelco iban para las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, era una empresa que le daba mucho rédito a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, el 10% de las utilidades iban para las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso que no se privatizó, tenía un financiamiento, las Fuerzas Armadas tenían un financiamiento asegurado y bastante grueso. Ahora, pero ocurrió lo siguiente. Fíjense que las 4 empresas, o los 4 yacimientos, después hubo los 4 yacimientos originales, después hay más, se agregó Ramiro, todo, se agregaron otros. Pero ocurrió lo siguiente. Si bien no fueron privatizadas estas empresas de cobre, ocurrió lo siguiente, que en época de la dictadura se encontraron nuevos yacimientos. Y grandes. Y estos yacimientos, en vez de entregárselos a estas concesiones de su explotación, en vez de entregárselas a Codelco, se les entregaron a privados. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, de Escondida, que obviamente fue adquirido por un conglomerado, por una multinacional que es BHP, el Abra, el Ambres, etcétera, y otros más, Mantos Blancos, etcétera.
¿Ya? Entonces, estos nuevos yacimientos quedaron en manos de privados, y privados, la mayoría extranjeros, no solo, pero, por ejemplo, Pelambre chileno es del Oxich, ¿ya? Con capitales extranjeros, obviamente. Pero la mayoría capitales privados y extranjeros. Entonces, fíjense que nos dimos de nuevo una vuelta. O sea, entonces, a partir de la dictadura, tenemos dos gran minerías del cobre. Al tiro voy. Tenemos dos, una pública y una privada. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es más grande con los años? La privada se hizo más grande. Hoy día, la gran minería del cobre privada produce más que Codelco, que es la gran minería del cobre pública. ¿Se entiende? Entonces los privados crecieron más, porque Escondida por sí solo, de hecho Escondida por sí solo, que es la minera de cobre más grande del mundo, solo la Escondida produce más cobre que todos los yacimientos de Codelco. Dígame. ¿Se les entregaron o se vendieron? No, lo que pasa es que la minería funciona como una concesión. El Estado es dueño de los yacimientos de cobre, eso dice la Constitución, o sea, de minerales en general, pero no los explota, salvo algunas excepciones como Codelco, que entregan a privados. Esos privados, ¿no es cierto?, manejan el negocio, ¿sí? Y firman contratos con el Estado. Esas son las concesiones mineras. Y eso es muy Entonces el yacimiento como tal no se le vende para nada, ellos solo van a explotarlo y claro, digamos. claro. Pero en la práctica es como que el yacimiento fuera de ellos. Porque ellos sacan el cobre y lo transan en los mercados a los precios de mercado. ¿Te fijas? O sea, en la práctica es como se lo deben comprar. Pero desde el punto de vista del derecho, si uno quiere ser, los yacimientos son siempre del Estado. ¿Ok? Todos los minerales. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense. Casi todo se fue al mundo privado, casi todo, pero no todo. Algunas empresas quedaron en el sector público. Esta es la más... ¿Conocen otra empresa que no se haya privatizado en época de Pinochet? Que siga siendo pública. TVN no se privatizó. Ferrocarriles del Estado no se privatizó. Casa de Moneda, que es una empresa también, no se privatizó. Correos de Chile no se privatizó. Ahora, son empresas chicas, salvo Codelco, son empresas chicas, son empresas pequeñas. Ya, entonces, iniciativa privada, restablecimiento de la iniciativa privada. Por lo tanto, repliegue el Estado. ¿Qué más se hizo? Se liberalizaron los distintos mercados. Se liberalizaron los distintos mercados. Si uno pudiera separar el concepto de mercados en áreas, se liberalizaron todos los mercados y se desregularon. Desregulación de los mercados. ¿Ya? Liberalización, y la liberalización es desregulación. Por ejemplo, el mercado de capitales, súper liberalizado. ¿Ya? O sea, el flujo de capitales entre Chile, el exterior y dentro de Chile, ya se liberalizó con mucha fuerza. ¿No es cierto? El mercado de capitales. El mercado laboral o de trabajo. Este es como una de las cosas más emblemáticas, porque aquí se entiende la liberalización. Mire, fíjense, ustedes saben lo que hacen los sindicatos, ¿no es cierto? ¿Saben lo que son los sindicatos? Los sindicatos son los trabajadores. Fíjense, mira, fíjense lo que pasa, que los empresarios están organizados. Los empresarios se pueden organizar entre ellos. Sí, ¿no es cierto? Y ahí está, por ejemplo, la SOFOPA, la Cámara Chilena de Comercio, la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, la CMPC, que esta la agrupa todas las otras,
¿ya? Son asociaciones de empresarios, ¿ya? Sociedad de Fomento Fabril a los industriales, la Cámara de Comercio a los comerciantes, la Sociedad Nacional de Agricultura a los grandes agricultores, y así, hay muchas asociaciones gremiales. Y la CNPC que los agrupa a todos los otros. Estos son los empresarios. Los empresarios, ¿y para qué sirven estas asociaciones, estos gremios? ¿Para qué sirven? Los profesionales también tienen gremios, ¿eh? No solo los empresarios, sino que los profesionales por cuenta propia. Por ejemplo, los periodistas, bueno, no son por cuenta propia, pero las profesiones, porque estos son empresarios, y también las profesiones se agrupan en asociaciones gremiales. Por ejemplo, los profesores están en el colegio de profesores, los periodistas en el colegio de periodistas, los abogados en el colegio de abogados, los ingenieros en el colegio de ingenieros, etc. Entonces, a nivel de profesión y a nivel de empresario. Ahora, los sindicatos son las organizaciones de los trabajadores, o sea, de los trabajadores. ¿Por qué se arman todas estas asociaciones? ¿Por qué hay sindicatos? ¿Por qué hay gremios? ¿Por qué hay asociaciones? ¿Cuál es al final el objetivo? Velar por sus intereses. Los periodistas velan por sus intereses, los abogados por sus intereses, los médicos por sus intereses, los empresarios por sus intereses y los trabajadores por sus intereses. Eso es todo, ¿cierto? Ya, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un sindicato, la ley le da poder? Cuando un sindicato, la ley le da poder. ¿Qué ocurre? ¿No es cierto? Que tiende al mercado del trabajo, tiende a, desde la perspectiva del empresario, tiene a rigidizar ese mercado. Porque, por ejemplo, se firma un convenio, ¿no es cierto? Por naturaleza, los trabajadores quieren seguridad. Entonces, para el empresario esto es rigidez, para el trabajador es seguridad. Entonces, quieren seguridad. Entonces, lo que el empresario, lo que más le gusta es la flexibilidad, es la desregulación, es la liberalización. Entonces, en época de Pinochet, se les quita mucho poder a los sindicatos, y la ley le quita mucho poder a los sindicatos. Por lo tanto, eso implica liberalización del mercado laboral. ¿Se entiende, no? Claro, porque el sindicato tiene mucho poder. Por ley los sindicatos pueden hacer esto y esto, nada más. No hay negociación ramal, las huelgas se restringen, todos los mecanismos de presión se restringen. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es liberalización del mercado laboral. Lo mismo que el mercado de capitales se liberalizan los flujos de capitales, de inversiones, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto? Sucesivamente los distintos mercados. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de una liberalización del mercado. ¿Qué pasa en la época? ¿Qué opinión tienen los Chicago Boys con los decretos de control de precios? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior, no? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda en el periodo de desarrollo hacia adentro era muy normal que cuando hubiera inflación, ¿cierto?, se dictaban decretos para controlar los precios? O sea, nadie puede vender sobre un máximo. ¿Ya? Entonces, ¿qué opinan los Chicago Boys de eso? Esto es herejía absoluta. Imposible. Esto es imposible para un neoliberal porque los precios siempre deben flotar. Los precios siempre deben flotar según la oferta y la demanda. Entonces, el mercado por excelencia debe liberarse. Jamás deben controlarse los precios. La oferta y la demanda está solo regulada por los precios. Ya. Y lo otro que hacen los Chicago Boys, y esto afecta a la producción. ¿Cómo era la economía en relación al mundo antes? ¿Cómo era la economía en relación al mundo? La economía chilena en el periodo de
desarrollo hacia adentro. En este periodo, la economía en relación al mundo, ¿cómo era? Era una economía cerrada. ¿Qué hacen los Chicago Boys? Esto es nefasto, por lo tanto, los Chicago Boys dicen no, una economía como la chilena debe ser una economía abierta. ¿Ok? Debe ser una economía abierta. Entonces, ¿cómo se abre la economía? Muy simple. Bajando los aranceles. Claro. Se bajan drásticamente se bajan los aranceles. ¿Ok? Ya. Y aquí ocurre lo siguiente, por favor pongan mucha atención porque aquí es la clave desde el punto de vista de la producción. Cuando se bajan los aranceles, tanto todo el productor chileno, todo productor local, ya no solamente van a competir entre ellos, sino que los productores locales van a tener doble competencia, van a competir con los otros productores locales, pero ahora también van a competir con todos los productores del mundo. Esto, por eso que la política económica de bajar los aranceles es tan poderosa, porque yo les digo, tú produces televisores, Boloco, los televisores Boloco y los televisores IRT antes competían solo entre sí. ¿Ok? Televisores IRT competían contra televisores Boloco. Ahora van a competir contra Sony, contra Panasonic, contra RCA, contra iWatch, contra todos los televisores japoneses, coreanos, estadounidenses, de donde sea. ¿Ok? Entonces, la competencia, fíjense que la competencia se abre. Cada productor, ¿no es cierto?, debe ser, fíjense, mucho más competitivo. ¿Cuál es el concepto que yo tengo que aplicar aquí? Cada productor, cada empresario debe aumentar su productividad. Está obligado a aumentar a niveles gigantescos su productividad para poder competir. ¿Ok? ¿Lo van a lograr todos? No. Solo unos van a mejorar sus niveles de competitividad y otros no lo van a poder hacer. Entonces, muchas empresas chilenas van a empezar a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una reconversión productiva. Anoten esa palabra. Hay una reconversión productiva por esta apertura. Una reconversión productiva con esta apertura. Donde van a triunfar los más productivos. ¿Y quiénes son los más productivos en un entorno altamente competitivo? Los que tienen, anoten en grande, los que cuentan con ventajas comparativas. Esta es otra forma de decir alta productividad. Ya los que tienen ventajas comparativas o ventajas competitivas. ¿Ya? Estos van a triunfar en una economía abierta. ¿Se entiende, no? Los que tienen ventajas competitivas o ventajas comparativas. ¿Y qué dijo que pasa? Hay una... Con la apertura de la economía. Ajá. ¿Qué hay con la apertura de la economía? ¿Cómo es la palabra? Repito, mira. En una economía abierta, donde hay alta competitividad, ¿cierto? Hay alta competencia, van a triunfar todas las empresas, todos los sectores que presentan ventajas comparativas, que es otra manera de indicar alta productividad. ¿Ya? Entonces, esto es una reconversión, o sea, hay empresas que desaparecen
y otras que son beneficiadas, otros sectores que son beneficiados. Entonces la pregunta del millón, y les paso la pelota a ustedes, ¿qué sectores, fíjense, qué rubros, qué sectores de la economía se ven beneficiados por la apertura de la economía? Por lo tanto, ¿qué sectores van a presentar ventajas competitivas o ventajas comparativas y van a triunfar? ¿De qué parte? En Chile, Chile. Ah, ok. Ustedes entonces me responden. La minería. Ya. La minería, sobre todo la minería del cobre. Pero aquí tenemos un problema. Sí, es verdad. Pero aquí tenemos un problema. Que la minería del cobre había triunfado en el modelo anterior. Por lo tanto, no era necesario abrir la economía para que la minería del cobre triunfara. Pero sí, la mencionamos. Entonces, pero ¿cuál se beneficia con la apertura de la economía? Así que, por lo tanto, se habla de los nuevos rubros, de los nuevos sectores. Ya miren, aquí está la fruticultura. Ya, este es un nuevo sector que antes no tenía trascendencia, pero ahora tiene trascendencia. También la vitivinicultura, ¿puede ser? Claro, allá vamos. Pero primero, ya. Entonces, ¿qué ventaja comparativa tiene la fruticultura chilena que la hace triunfar en un mercado abierto? ¿Cuál es en específico la ventaja comparativa de la fruticultura chilena? Ya, mira. No, pero el clima, mira, esas son las condiciones sine qua non, porque tienes que tener clima, tienes que tener buenos suelos, tienes que tener un montón de riego, agua, etc. Estas son las condiciones sine qua non. Pero hay una cosa que en el contexto de la economía abierta la hace competitiva y triunfa. Y de hecho que la fruticultura hoy día es uno de los sectores que más riqueza le da a Chile. Diga. ¿Puede ser el bajo costo de transportación? No. ¿Alguien sabe? Esto yo creo que es pura cultura general, creo. Pero ¿por qué la fruticultura en los últimos 50 años ha generado tanta riqueza? Y ha sido tan exitosa. Y nuestras manzanas, nuestras cerezas, nuestros avellanos europeos, nuestros kiwis, nuestras uvas, han conquistado los mercados internacionales. ¿Cuál es en específico la ventaja competitiva? ¿No? Mire, les voy a dar una pista. Mire, este es el planeta Tierra, nuestro mundo. Y en el mundo, si yo los divido en la línea del Ecuador, puedo distinguir el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿No? Por ahí. Bien. Cuando en el hemisferio norte están en invierno, ¿en qué estación se está en el hemisferio sur? En verano. Ya. Esta es la clave. Esto se le llama contraestación. Esto yo creo que le sirve a todos, ¿cierto? Entender esto, porque en el hemisferio norte está casi toda la población mundial y casi todos los países ricos están en el hemisferio norte. Los países más ricos y casi toda la población está en el hemisferio norte. Acá hay mucho menos población, mucho menos mercado. Acá está casi todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cosechamos nuestras frutas, nuestras manzanas en diciembre, en enero, acá no tienen. Entonces, aprovechamos de enviárselas al hemisferio norte. Nosotros cosechamos, o sea, sacamos
frutas, cuando el hemisferio norte está en el pleno invierno, no tienen. Y se las enviamos. Esa es la contrastación. Esto es lo que nos ha beneficiado en los últimos 50 años. Ahora, ojo, que ahora la tecnología siempre está tratando de solucionar esto. Entonces, el hemisferio norte, adivinen qué están haciendo. Están, para no tener que comprar al hemisferio sur, están empezando o a congelar o a darle golpes de frío, a guardar muchas frutas en unas tremendas bodegas de frío. Entonces, para liberarlas en el invierno. ¿Ya? Entonces, eso, ojo, que si se masifica, este sector se va a empezar a caer. Y ya está empezando a caer un poquitito. Pero ya llevamos 50 años exportando fruta y hay empresarios de la fruta y son multimillonarios. O sea, yo he tenido la posibilidad de conocer, ¿no es cierto?, algunos exportadores de palta y son, olvídense, en palta, en cereza, en uva, ya. ¿Qué otro sector? Ya, el compañero dijo, lo vamos a anotar ahí, la vinicultura. La vitivinicultura, que incorpora la viticultura y la vinicultura. ¿Cierto? La viticultura es la producción de la vid y la vinicultura es después el procesamiento de la vid. ¿Ya? Entonces acá están las dos. Entonces, ¿qué es la vitivinicultura? La producción de vinos. Que en Chile se producen desde la época colonial. Desde que llegaron los españoles comenzaron a producir vino. Pero vino de exportación, solamente en los últimos 40, 50 años, Chile ha conquistado el mundo. Y gracias a que tiene una tradición y la ventaja competitiva es que en Chile, como en pocos lugares del mundo, hay una franja en nuestro territorio que tiene clima mediterráneo, ¿no es cierto? Que es entre la Aconcagua y el Itata, más o menos. Y el clima mediterráneo es escaso en el mundo. Y no solamente en el Mediterráneo, pero los mejores vinos se producen en clima mediterráneo. Vino se puede producir en cualquier lado, pero los mejores vinos, los vinos de mejor calidad se producen en el Mediterráneo. Y nosotros tenemos esta ventaja competitiva. Entonces acá está la contraestación y aquí está la presencia de clima mediterráneo. Ya. ¿Qué otro sector? La pesca industrial. También fue un sector que levantó mucho en los últimos 40, 50 años. ¿Cuál es la ventaja competitiva o la ventaja comparativa del chileno? No tiene mayor ciencia, porque tenemos frente a nuestras costas, ¿no es cierto?, el océano, tenemos mucho mar, no voy a anotarlo así, mejor tenemos mucho mar y además frío. Mucho mar y además frío. Y esto es muy bueno, porque cuando es frío hay más oxígeno, cuando hay más oxígeno hay más fitoplancton, cuando hay más fitoplancton hay más masa de peces. Ya. Esta es la ventaja competitiva. Después, la acuicultura. Esto es como cultivar lechuga, pero en vez de cultivar lechuga, cultivar peces. O sea, en la mezcla es la pesca, o sea, no es pesca, es crianza de peces, porque es muy distinto a la pesca, es crianza de peces. Y específicamente el más exitoso ha sido el salmón. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Por qué el salmón ha sido uno de los grandes sectores de la economía en los últimos 40 años? ¿Qué tiene Chile? ¿Cuál es el primer productor de salmón en el mundo antes que Chile? Chile es el segundo. ¿Saben cuál es el primero? ¿Noruega? ¿Ah? ¿Noruega? Noruega. Noruega es el primer productor de salmón. Y Chile pasó a ser el segundo productor de salmón, y el salmón es bien valorado
porque tiene omega 3 y el omega 3 no es cierto, una proteína de alta calidad. Por lo tanto, con las investigaciones en salud, en medicina, entonces el salmón. Ahora, el problema es que el salmón de crianza, entre paréntesis, no es muy bueno, sino que el salvaje es bueno, pero eso la gente no la maneja. ¿Por qué es exitoso? Porque fíjense que el salmón es un pez muy particular, porque su vida, ¿no es cierto?, es decir, una parte de desarrollarse en agua salada y después va a desovar en los ríos, ¿cierto? Han visto que en los ríos sube, entonces se meten en el agua dulce. Es uno de los pocos animales, peces, que hace eso. Entonces, nosotros tenemos lagos, tenemos agua dulce y agua salada en el sur de Chile, específicamente en la Patagonia. Tenemos entonces buenas condiciones para el desarrollo de los salmones, ¿no es cierto? Agua salada y agua dulce. ¿Ya? Entonces, buenas condiciones para la producción de salmón. Entonces, esta sería la ventaja competitiva, ¿cierto? Muy buenas como las tiene Noruega. ¿Ya? ¿Qué otro sector ha levantado? El sector silvícola, o lo vamos a llamar silvicultura. ¿Cuál es este sector? ¿Qué produce la silvicultura? Más fácil decir sector forestal. ¿Ya? O sea, es la producción, en el cultivo de árboles para su producción industrial. Pero en específico, una especie. Aquí hay una especie que es lo importante, la otra no importa. El pino. Claro, que es el pino radiata. Pino insigne, pino Monterrey, es lo mismo. Ya, ¿cuál es la ventaja competitiva chilena? ¿Por qué el pino radiata ha sido una verdadera revolución en los últimos 40, 50 años en Chile? Una cuestión súper simple, porque cuando la trajo la Corfo en los años 50, y el pino radiata en Chile crece demasiado rápido. Y la industria forestal, esto es un problema porque los árboles que son muy lentos, entonces tienen que esperar. Entonces, en su lugar de origen, el pino radiata es cortable, es cosechable a los 40 años, en Chile a los 20. Por lo tanto, tienes dos cosechas en vez de una. Entonces, crece de forma muy rápida. Y esta es la ventaja competitiva chilena. Eso es muy beneficioso, tener un árbol que crezca tan rápido. Y el pino radiata sirve, es muy dúctil, entonces se ocupó en Chile sobre todo para hacer celulosa. Y las plantas de celulosa han exportado mucho. ¿Ya? Entonces, ya, esto es el cuadro. Este es el cuadro, esto, lo que está acá, esta es la reconversión productiva. Esta es la reconversión productiva. ¿Ya? Estos son los nuevos sectores que han liderado el crecimiento económico en Chile en las últimas 4 o 5 décadas. Ahora, la minería del cobre siempre está. No importa qué políticas económicas haya, la minería del cobre, mientras haya tanto cobre como en Chile, va a triunfar. Pero en una economía abierta ocurre esto. Ocurre que sobreviven y triunfan los sectores que presentan ventajas competitivas. Y todos estos los presentan. Estos son ejemplos. ¿Se entiende, no? Esta es la nueva economía. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasó con la industria manufacturera? Claramente, no presenta ventaja competitiva. La industria manufacturera, que fue tan importante en el periodo de desarrollo hacia adentro, en el periodo anterior, la industria manufacturera, ¿no es cierto?, comenzó
a desaparecer. No tiene espacio, salvo siempre hay una industria manufacturera que sobrevive, salvo ciertos sectores. Pero la industria manufacturera, la gran industria manufacturera, desaparece porque ya no está protegida. Ya no está protegida. Y estos sectores no están protegidos, están compitiendo. Por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿saben qué país se nos ha metido acá que nos está haciendo mucha competencia en la fruticultura y que nos está ganando en algunas especies? Que ha sido como 10, 15 años, Perú se metió con fuerza en la fruticultura. Y estaba produciendo más arándanos. En la vitivinicultura se metió con fuerza, por ejemplo, en el hemisferio sur. ¿Qué países están compitiendo con Chile en el hemisferio sur? En todo el mundo en general. Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina. Hoy día la industria vitivinícola está complicada, tiene mucha competencia. Pero fíjense que los productores de vino chilenos compiten con todas las grandes potencias. La pesca industrial lo mismo, la acuicultura lo mismo, la silvicultura lo mismo. Ya. Esto es la economía, esta es la nueva economía. Ahora, ¿qué tiene desde el punto de vista productivo? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá? ¿Ah? Saquen cómo nuestra economía está creando riqueza y de qué manera. ¿Ah? Ya, variada. ¿Qué más? Si yo observo esto, ¿qué observo acá? Como ¿Ah? la naturaleza. Claro, o sea, fíjense, la fuerza, esto es pura materia prima, o casi pura materia prima. Esto es, casi no hay valor agregado. Casi no hay valor agregado, casi no hay valor agregado, casi no hay valor agregado. En la vitivinicultura hay un poquito. Pero de nuevo, esta nueva economía que produce riqueza está muy vinculada de nuevo a la producción y anoten bien, y exportación nuevamente de materias primas o commodities. Hoy día se habla de commodities, ¿ya? Los famosos commodities, a la producción y exportación de materias primas. Entonces, como que nos dimos una vuelta. Fíjense que el periodo primario exportador, después un intento de industrialización, y volvemos un poco a lo que fue el periodo primario exportador, porque producimos y exportamos materias primas. Ahora, hay diferencias, sí, con el periodo primario exportador. Uno, aquí tenemos más variedad, como dijo el compañero. Producimos más variedad de materias primas. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que también hay más variedad de mercados. O sea, le vendemos, no solamente vendemos más variedad de materias primas, sino que le vendemos a más mercados. Entonces, esto es bueno, porque nos hace un poquito menos vulnerables, ¿no es cierto?, ante shocks o crisis internacionales, ¿ya? Tener más mercado y tener más variedad. Pero las materias primas nuevamente se han convertido en la fuente de nuestra producción, de nuestra economía. ¿Se entiende, no? Ya vamos a ver unas imágenes. Ya, esta imagen representa lo que es la nueva economía, la importancia de nuevo del comercio exterior. ¿Ya? Y los puertos, ¿no es cierto?, tienen gran actividad trayendo insumos provenientes de Asia, sobre todo televisores, toda la tecnología, computadores, llega y nosotros sacamos, ¿no es cierto?, materias primas. El cobre, la importancia, así exportamos el cobre, pero hay algunas mineras que lo exportan
por ejemplo, el hambre ya no lo exporta así, exporta 30% de pureza del cobre, exporta roca con cobre, y en China lo funden. Pero Codelco casi todo lo exporta así ya refinado. ¿Ya? La fruticultura reina hoy día, es una fuente importante de ingresos para la economía. La industria forestal, que acá están los pinos radiata y acá está la planta celulosa. Estas plantas de celulosa hoy día son privadas, pero estas plantas de celulosa las creó la Corfo en los años 50. O sea, la Corfo fue súper visionaria, porque la Corfo trajo los pinos y la Corfo abrió las plantas de celulosa que después fueron privatizadas en la época de la dictadura. ¿Profe? Dígame. Si fueron tan visionarios en traer ciertas industrias acá, ¿por qué no fueron tan exitosas versus ahora? ¿Es la exposición la que trae como...? Bueno, sí, ¿por qué no fueron tan exitosas? Porque mira, porque ellos, mira, por dos cosas. Porque no todos sus experimentos tenían buenas perspectivas, ¿ya? Porque naturalmente no presentaban ventajas competitivas. Solamente sobrevivían por el proteccionismo. Entonces fue un proteccionismo quizás demasiado exagerado. Entonces, protegieron industrias que tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, fue como de pronto un poco desordenado las industrias a las cuales se les dio. Y lo otro, se les dio apoyo. Y lo otro es que fue interrumpido. Fue interrumpido porque en el 73 muchas industrias tenían 15 años, 20 años, eran nuevas. 20 años, 15 años, 10 años, poco tiempo. Para madurar, para aprender a producir, para bajar los costos, para ser más productivas, ¿no es cierto? Estaban en ensayo y error, ¿te fijas? Y fue interrumpido con el golpe, de golpe porrazo. Un día se cambió todo el esquema económico, las políticas económicas cambiaron, y probablemente, si hubieran tenido a lo mejor un poquito más de tiempo, muchas industrias podrían haber mejorado bastante su proceso y podrían haber triunfado. Entonces yo diría un poco las dos cosas. De repente había malas decisiones, pues apoyaron industrias que tenían pocas posibilidades, o por ejemplo, miren, les doy un ejemplo más concreto. Miren. De repente las políticas del periodo de desarrollo hacia adentro eran un poquito antojadizas. Entonces, el presidente Jorge Alessandri, con buenas intenciones, dijo: vamos a poner una planta de producción de automóviles en Arica, para impulsar Arica. Pero era un problema porque encarecía todo, porque había que mandar las cosas de la zona central, se iban a Arica, se armaban, se ensamblaban y después volvían a la zona central donde estaba el mercado. Entonces, claro, se quería ayudar la idea era dar más trabajo en Arica, era descentralizar las industrias, pero encarecía. Y cuando se encarece, se hace más costoso, se hace menos productivo. ¿Te fijas? Entonces de repente, había muchas decisiones del Estado que eran muy arbitrarias, muy antojadizas y poco realistas. ¿Te fijas? Entonces había una mezcla de buenas decisiones con malas decisiones. Por ejemplo, esta fue una excelente decisión. Las primeras industrias pesqueras también las tomó la Corfo. Fue una excelente, porque Chile tenía muchas ventajas en el área de industrializar los productos del mar. ¿Te fijas? Entonces, los Chicago Boys al final, ¿a quién le dejan esa decisión? Esa es la gran pregunta, esa pregunta aceptada. En la época de desarrollo se han hecho muchas decisiones las tomaba el Estado. Pero cuando yo libero todo esto, ¿quién toma las decisiones de ese tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y cómo distribuir? El mercado. El mercado. Entonces, fíjate que eso es muy poderoso.
Porque en la época de desarrollo hacia adentro, el Estado seguía operando, los mercados seguían operando, o sea, los productores tomaban en cuenta, o sea, las decisiones las tomaba el mercado, pero muchas decisiones las tomaba el Estado. Y aquí había decisiones buenas y decisiones malas. Pero ojo, el mercado es lo mismo. ¿Por qué un privado fracasa? ¿Cuántas empresas fracasan de los privados? ¿Quiebran? Es lo mismo. Ahora, ninguna de las dos es te asegura que la cuestión va a triunfar. ¿Te fijas? Pero los Chicago Boys dijeron, no, aquí todas las decisiones las toma el mercado. En cambio, el desarrollo de centro fue un poquito más equilibrado. Algunas las tomaba el Estado, otras el mercado. Y con la Unidad Popular, ¿no es cierto? Se concentró todo acá, que es el socialismo. Entonces, fíjense que tenemos un sistema más mixto, un sistema más mercado y un sistema más estatista. La Unidad Popular duró 3 años y fue cortito. No sé si al final, todo esto que te acabo de decir es lo que dije en la primera clase. Es asignación de recursos. Esto es asignación de recursos. Los Chicago Boys dicen la asignación de recursos la hacen los mercados y los privados. Allende dijo el Estado y el periodo de desarrollo hacia adentro, una mezcla. ¿Me entiendes o no? Una mezcla. Los mercados y los privados y también el Estado. Y el Estado cometió algunos excesos, pero también grandes triunfos. Por ejemplo, esto lo hizo el Estado, lo hizo la Corfo. Después se privatizó todo. ¿Te fijas? Bueno, en la acuicultura, esta es la acuicultura todavía, ¿no? Esta es una imagen de la acuicultura, la pesca industrial, etc. ¿Estamos en la hora? No, permiso, profe. Usted está en la hora. Ya. Digamos. Ya. Para terminar, para ir cerrando. Para ir cerrando. ¿Se lo respondí o no? Sí. ¿Te respondí o te queda otra duda? ¿O hay algo que quieres que insista? ¿Estamos? Ya miren, para ir cerrando. Ya. Este nuevo sistema trajo crecimiento económico, o sea, aumentó el PIB. Sí, trajo cierto crecimiento económico, ¿ok? Pero sobre todo trajo crecimiento económico cuando la dictadura se terminó. Cuando llegaron los gobiernos ustedes habrán escuchado de la concertación, ¿no es cierto? En esta década, esta fue la época de gloria de la economía chilena, ¿ya? De este tipo de economía, la década de 1990, donde realmente hubo crecimiento económico una vez que se terminó la dictadura, ¿ya? Incluso hubo años que se creció al 8, al 9%, incluso un año que se creció al 11%, que son cifras gigantescas, ¿ya? Ahora, el problema es que la pobreza en 1990 era demasiado grande y estaba cercana al 42%. ¿Ok? Entonces, los gobiernos de la concertación tuvieron que hacerse cargo de este problema. ¿Ok? ¿Por qué la dictadura había heredado tanta pobreza? ¿Sí? Cambió la economía, se supone que la economía creció. Bueno, la economía no creció tanto en dictadura. Y sobre todo en términos per cápita creció muy poco. Entonces hubo mucha pobreza que heredó la dictadura. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que
heredó mucha pobreza en la dictadura. ¿Qué dice la lógica y el sentido común? Se concentró la plata en un poco. Claro, porque la riqueza se concentró. ¿Y por qué otra cosa? Ustedes tienen las herramientas, aunque ya se las tienen. Porque si no creen en el Estado, los chicagoenses si no creen en el Estado, por lo tanto no creen en las políticas sociales. Por lo tanto, se redujeron las políticas sociales, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Las políticas sociales buscan dos cosas: superar y prevenir la pobreza. Eso hay que tenerlo muy claro. Y estas políticas sociales disminuyeron al mínimo. ¿Ok? Porque las provee el Estado. Y el Estado, como se achicó, no las proveyó. Entonces se le disparó la pobreza. Entonces la Concertación, cuando llegó en 1990, ¿qué hizo? Trató, o sea, que no lo trató, sino que reimpulsó la inversión social o el gasto social o las políticas sociales, ¿ya? Para que con estas políticas sociales volver a revertir los niveles de pobreza. Y eso se solucionó ya como el 2006 y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los niveles de pobreza redujeron cercanos al 7%, que es una reducción bastante grande, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, se reincorporaron las políticas sociales. ¿Y por qué estas políticas sociales siempre se dan bajo la lógica de ideologías redistributivas? ¿Ok? Pero, ¿ya? Porque la Concertación era gobierno de centro-izquierda, por lo tanto, la centro-izquierda siempre es redistributiva. Siempre. Y si no es redistributiva, no es de izquierda. O sea que es... Entonces, la Concertación tomó medidas redistributivas y con eso abordó la pobreza. ¿Ya? Ahora, pero, fíjense bien, pero mantuvo las reglas generales del juego económico. Esto es muy importante. Entonces, aplicó políticas sociales de tipo redistributivo, pero el esquema general de la economía no lo tocó. O sea, en la economía, a pesar de gobierno de centro izquierda, sigue predominando la iniciativa privada y siguen predominando los mercados libres. ¿Ok? Entonces, hay que trabajar, o sea, se opera, todos los gobiernos operan bajo esta lógica. El gobierno anterior trató de impulsar más esto, por eso el aumento del sueldo mínimo, por eso el aumento de las pensiones, ese tipo de cuestiones. Y en el gobierno actual se le va a dar más hincapié a esto, por eso se está reduciendo el Estado. Entonces van a haber menos redistribución, se van a bajar los impuestos para gastar menos. Entonces estamos hoy día más o menos de acuerdo que las normas generales son más o menos las mismas, pero unos gobiernos agrandan el Estado para redistribuir y otros lo achican para darle espacio a esto. Y ese es el juego, chicos, que ustedes van a ver de aquí en adelante, gobierno tras gobierno, ¿ya? ¿Más redistribución o más espacio de esto? ¿Se entiende, no? Ese es el juego. Ahora, ¿vendrá algún gobierno que ponga en entredicho esto? Está difícil. Arte, claro. Si gana Arte, sí. ¿Ya? Si gana Arte. Entonces, pregunta. ¿Qué si el marco general no se toca? ¿Cómo
¿cómo hago un gasto social? ¿Cómo aumento el gasto social para mejorar las inequidades, el acceso a la salud, el acceso a la educación? ¿Cómo se hace? No quedan más herramientas, o sea, como que no hay más a dónde recurrir. Porque, por ejemplo, nadie va a dejar, claro, exactamente, nadie va a dejar, o sea, no hay espacio para abrir nuevamente empresas públicas, para estatizar algo. Lo único que queda, el juego en este esquema, solamente la pelea, la disputa, está en los impuestos, en el sistema tributario. La disputa se redujo al sistema tributario. Entonces el gobierno anterior trató de impulsar una reforma tributaria para elevar los impuestos y el gobierno actual está impulsando una reforma para bajar los impuestos. No queremos redistribuir, o queremos redistribuir lo menos posible. Queremos darle más espacio a los privados y a los mercados. ¿Ok? Entonces, hoy día la disputa se redujo a lo tributario. ¿Qué se sacó? ¿Qué se sacó de la pelea? ¿Qué cosas ya no están en disputa, por ejemplo, ahora? Que estaban en disputa en los gobiernos de las reformas estructurales. ¿Qué se despejó? Hay un problema que se despejó, que ya no está en disputa. El sistema económico. No, pero algo más específico. La propiedad de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción. Ese ya no es un problema que está en disputa. Ya nadie lo plantea. ¿Se entiende, no? Se redujo acá. Hay otras cosas más, pero fundamentalmente se redujo acá. En lo económico, porque en otros escenarios hay más cosas en disputa. Pero en lo económico se redujo acá. ¿Se entiende, no? Pero fíjense que entonces ya hay como un acuerdo en Chile, hay como un acuerdo en Chile que las normas generales están más o menos zanjadas. Ahora, ¿le doy más espacio a esto o más espacio a esto? Y así está la disputa. Esa es la disputa. Ya, preguntas, comentarios, porque terminamos el contenido. Aquí cerramos. Preguntas, dudas, comentarios. Digan. Sin las políticas sociales, las clases más bajas no pueden surgir. Pensemos, mira, las políticas sociales, dentro de las políticas sociales está la educación, está acceso a la salud, a una vivienda, a un salario mínimo, entre otras cosas más. Si tú, ¿no es cierto? En la economía, el capitalismo, fíjense, el capitalismo siempre va a generar diferencias marcadas, que es lo que vimos en estas clases. Siempre va a generar diferencias marcadas. Sobre todo el capitalismo de algunos países como el nuestro. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué tienen los países como el nuestro? Que son países, ¿no es cierto?, que tienen pocas herramientas para el desarrollo económico. ¿Ok? Entonces, miren, me compliqué, pero porque quiero integrar cuestiones. ¿Qué es el desarrollo económico? ¿Alguien se acuerda? Que es distinto al crecimiento. Desarrollo económico es crecimiento y cambia la matriz productiva de una primaria exportadora a una economía productora, manufacturera y de servicios complejos. Entonces, nuestros países como Chile y América Latina, tienen problemas para desarrollarse, o sea, para crecer y cambiar su matriz productiva. Entonces, genera más inequidades todavía.
genera más inequidad. Entonces, los que están abajo tienen menos posibilidades de conseguir buena educación, y si tienes menos posibilidades de conseguir buena educación, tienes menos posibilidades de surgir. Entonces, las políticas sociales tratan de corregir esto. El problema, chicos, de las políticas sociales es que las políticas sociales son caras. Le salen caros al país. ¿Ok? Y no hay ninguna otra opción que abordarlo desde acá. ¿Qué otra opción hay? No hay ninguna otra. Porque no hay posibilidad de hacer un estado empresario nuevo, de darle impulso al estado empresario, porque las empresas públicas le dan utilidades uno podría decir, bueno, creemos más empresas públicas que le dan utilidades al Estado y con eso financia las políticas sociales, pero no hay espacio para eso. Entonces, la única forma es abordarlo de acá. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es difícil. Es difícil. Sin políticas públicas es difícil. ¿Se entendió? No sé, te respondí.